¿Qué tal? Muy buenas tardes de nuevo. Es un placer para nosotros estar aquí reunidos y poder estar transmitiendo para ustedes también desde el Templo Fuente de Vida con el pastor Esteban Reyes. Vamos a entonar esta alabanza en esta mañana. Les invito a que escuchen este canto y los que no se lo sepan, también que lo canten con nosotros. A ti la gloria se llama el canto. Es un canto que habla de Dios es un merecedor de toda la gloria de nosotros. No hay nada para nosotros, todo es para Él. Todas las cosas fueron hechas para Él, por Él y para Él. 1, 2, 3, 4. Es con gozo que le saludamos en el nombre de nuestro amado Señor Jesucristo, un domingo más transmitiendo
desde la Iglesia Fuente de Vida, su servidor, el pastor Esteban Reyes, con el gozo y con la bendición del Señor y con el gozo de compartir la palabra el día de hoy con todos y cada uno de ustedes ahí donde están en sus hogares. Les enviamos un saludo a la iglesia, a los que pertenecen a la Iglesia Fuente de Vida, a cada una de las familias, de los ancianos, de los hombres, mujeres, niños de la iglesia. También envío un fuerte saludo a la iglesia La Gracia, que también tenemos el gusto de pastorear, y también saludamos a todos los hombres, mujeres, jóvenes, niños que componen esta iglesia, y deseando que la paz, la bendición y la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos y cada uno de ustedes. Hoy tengo el gusto y la bendición de compartir la palabra. Yo quisiera que fuéramos al libro de Hebreos, capítulo 10, versículo 32 al versículo 39. Vamos a estar leyendo estos versículos y vamos a hablar precisamente de las pruebas que confrontamos en la vida diaria, en la vida cristiana sobre todo. Y yo creo que este es un tema necesario justo ahora que enfrentamos situaciones difíciles. Ayer veía las noticias parece que ya se acostumbraron a darnos puras malas noticias. Yo ya no veo noticieros donde haya buenas noticias, las buenas noticias son muy pocas. El día de ayer estaba viendo que hay en el país de Mongolia el surgimiento de una peste antigua de por allá del siglo XIV. Estamos hablando de la peste negra o la fiebre bubónica que vuelve a surgir, y cerraron una parte de este país, una región completa, la frontera con Rusia, para evitar una pandemia grave que en aquel tiempo acabó con más de no sé, 100, 200 millones de personas, no tengo el número exacto, pero fueron millones de personas los que murieron debido a esa pandemia. Entonces, aunado a lo que estamos viviendo ahora con lo que es la pandemia del coronavirus, el COVID, más aparte situaciones que se han dado, temblores en el estado de Oaxaca, situaciones difíciles, eso nos de alguna manera nos asusta y nos hace entrar en temor y decimos qué está pasando. Estaba leyendo también que se levantó un bloque de empresarios, hicieron un análisis aquí en nuestro país y establecieron que miles de negocios van a cerrar en lo que resta de este año 2020. Bastantes empresas se han declarado en quiebra, empresas multinacionales que jamás pensaron que iban a quebrar. Hay una empresa de redes también que acaba de anunciar su quiebra. Dice que no es posible que lo que construyeron en 11 años de repente se acabó en 30 días. 30 días de cierre para ellos representó una quiebra terrible. Y así, malas noticias en todas partes. Eso le sumamos a las circunstancias que estamos viviendo en casa, lo que estás viviendo tal vez en tu economía, en tu trabajo, el riesgo de contagio. Esta semana algunos amigos, personas cercanas me han estado hablando, me han estado comunicando que son positivos en contagio de COVID, y bueno, cada vez el círculo parece que se va cerrando más. Yo los animo a que sigamos cuidándonos, sigamos atendiendo las medidas de seguridad y sanitarias para seguir en medio de esta crisis. Yo quisiera que oráramos hoy antes de estar en la palabra, y vamos a meditar en este pasaje. Vamos a orar, acompáñenme a orar juntos. Dios, gracias te damos por tu palabra, Señor. Ciertamente estamos confrontando malas noticias y parece que este año 2020 no mejora. Señor, te pedimos de la asistencia de tu Espíritu Santo, que tu palabra venga, Señor, a ser un aliciente para nosotros. Un ánimo, Señor, que nos levante, que nos ayude a atinar y a estar afirmados, Señor, en ti. Padre, en el nombre de Jesús, yo te ruego que seas con nosotros. Háblanos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, vamos a leer en Hebreos capítulo 10, versículo 32 al 39. Y dice así: Pero recordad los días pasados, cuando después de haber sido iluminados,
soportasteis una gran lucha de padecimientos. Por una parte, siendo hechos un espectáculo público en oprobios y aflicciones, y por otra, siendo compañeros de los que eran tratados así. Porque tuvisteis compasión de los prisioneros y aceptasteis con gozo el despojo de vuestros bienes, sabiendo que tenéis para vosotros mismos una mejor y más duradera posesión. Por tanto, no desechéis vuestra confianza, la cual tiene gran recompensa, porque tenéis necesidad de paciencia, para que cuando hayáis hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Porque dentro de muy poco tiempo, el que ha de venir vendrá y no tardará. Mas mi justo vivirá por la fe, y si retrocede, mi alma no se complacerá en él. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para la preservación del alma. Cuando hay cambios, siempre hay un desajuste y hay un dolor o hay una aparente pérdida en el proceso de ajuste. Siempre cuando hay cambios, por ejemplo, cuando cambiamos de trabajo, siempre perdemos o tenemos que analizar y pesar si estamos perdiendo beneficios como la antigüedad en este trabajo, estamos perdiendo a lo mejor la posición, estamos perdiendo la estabilidad, etcétera. Siempre cuando hay un cambio de trabajo hay un cierto temor y hay una aparente trauma, porque parece que vamos llegando a algo desconocido y algo a lo que tenemos que adaptarnos, algo a lo que tenemos que ajustarnos. Cuando cambias, por ejemplo, de ciudad o de país, dejas a tus amigos, dejas las costumbres, dejas el tipo de comida y cambias en general tu estilo de vida. Cuando alguien se muda, por ejemplo, tengo un hermano que se mudó a otra ciudad, todavía después de más de 12 años, él me dice que extraña su ciudad, extraña a sus amigos, extraña las comidas de acá. Aquí en Ciudad Juárez acostumbramos el menudo. Él cada vez que viene, él quiere comer un plato de menudo porque para él es algo muy diferente como se presenta en la ciudad donde vive. Viene buscando burritos de aquí de Juárez, porque en el resto del país los burritos no son burritos, son unos proyectos que no llegan a tener éxito, pero en Juárez los burritos son los mejores. Cuando cambias también de casa, por ejemplo, cuando te casas, eres soltero, tus hábitos entran con hábitos de otra persona que llevan costumbres diferentes, y cuando los dos se juntan, el esposo y la esposa, por lo regular hay un choque cultural, hay un choque ideológico y de costumbres, hay hábitos. Tienes que renunciar a tu privacidad, dejas la casa de tus papás en donde estabas cómodo, dejas tu zona de confort, y el cambio puede ser traumático en muchas de las veces, de la mayoría de las veces. Lo mismo sucede ahora que estamos en medio de esta pandemia. Hay cambios ahora, tenemos que estarnos lavando las manos, tenemos que usar tapabocas a donde quiera que vamos, tenemos que tener una distancia sana, y todos estos cambios parece que ya después de 3 o 4 meses no nos podemos acostumbrar. Todavía me pasa que salgo en el vehículo y se me olvida mi tapabocas en casa y tengo que regresar por él porque el cambio es difícil. Entonces tengo que estar siempre buscando recordar que ya estamos ahorita en un cambio social y tenemos que mantenerlo. Cuando veo a un amigo, a un hermano querido, lo primero que quiero es saludarlo, quiero abrazarlo por el gusto que tengo de verlo, pero tengo que detenerme por las nuevas reglas que tenemos. Y todos esos cambios siempre nos traen un trauma, porque dices, ¿cómo es posible que antes yo podía ir a un restaurante con toda naturalidad, sentarme, estar con mi familia ahí, y ahora no es posible? ¿Cómo es posible que hace algunas semanas atrás yo podía estar con los hermanos de la iglesia, abrazarlos, poder animarlos, poder visitarles en sus casas, y ahora eso no es posible? ¿Okay? Entonces todo esto cambia.
Cuando una persona viene a Cristo, es el cambio más radical, es el cambio más radical que el ser humano puede tener. Cambia su manera de pensar, cambia su manera de vivir, cambia su manera de relacionarse con los demás, cambian sus motivaciones, cambia la visión de la vida, cambian sus valores. La manera más radical como un ser humano es transformado es a través de la obra de Cristo, es a través del nuevo nacimiento. Me gusta cómo lo menciona la Escritura: el que está en Cristo, dice el apóstol Pablo, es nueva criatura. Está hablando de que es una nueva creación, es algo nuevo, es un nuevo nacimiento de algo que no existía. Entonces no es que haya un cambio básico. Yo puedo decir que no es un cambio de su esencia, es un cambio de naturaleza, porque yo puedo decir que es una permuta. Es algo que existe y es tomado y es quitado para poner algo nuevo. Y así es como la Biblia habla del nuevo nacimiento. Y ese es el cambio y la transformación más fuerte que existe en un ser humano. ¿Ok? Esa nueva vida tiene consecuencias con el mundo. Lógicamente vivimos en un mundo, estamos acostumbrados a estar en este mundo. Estamos viviendo conforme a la corriente de este mundo. Somos llevados, dirigidos por la cultura, por las tendencias pecaminosas. Somos de alguna manera gobernados por nuestro pecado. Y entonces, como dice la Escritura también, somos gobernados por el diablo, por el enemigo de nuestras almas, que va a dirigir nuestras vidas cuando estamos sin Cristo. Entonces, cuando viene la transformación y nosotros somos nueva creación en Cristo, entonces viene algo que se opone al mundo, algo que se opone a todo lo que conocemos. Es ir caminando todo el sistema de este mundo en un sentido y de repente aparecer alguien en el sentido contrario. Es como cuando vamos corriendo en una pista, si somos gimnastas o somos corredores profesionales, y están todas las pistas llenas de corredores, y de repente uno de los corredores se detiene y voltea en sentido contrario y empieza a correr en oposición a los demás jugadores. Esto lógicamente va a provocar enojo porque rompe con las reglas del mundo. Va a provocar desagrado, va a provocar agresiones, incluso va a despertar entre algunos de los que participan en la carrera coraje, va a provocar coraje. Amados hermanos que me escuchan, la nueva vida, ese es mi primer punto el día de hoy, implica una lucha fuerte. La nueva vida implica una lucha constante y fuerte. Dice el versículo 32, después de haber sido iluminados, soportasteis una gran lucha de padecimientos. Y lo que está diciendo es, aquellos que predican un evangelio de prosperidad el día de hoy, un evangelio de paz social, de total armonía, un evangelio falso. A mí me gustaría saber qué están predicando ahora los que predican el evangelio de la prosperidad en este tiempo de dificultades. ¿Cómo pueden negociar o cómo pueden conciliar lo que estamos viviendo ahora con el evangelio de la prosperidad? Lo que está diciendo Dios en este pasaje, lo que nos advierte a los que somos creyentes, a los que amamos a Dios, es que el nuevo nacimiento implica una nueva vida. Caminar en el evangelio implica dificultad, implica padecimientos, implica vientos contrarios. Este era un tema común, era algo constante, era algo que sabían perfectamente los creyentes del primer siglo, porque Pablo lo está mencionando, o el autor de Hebreos, como una gran lucha de padecimientos. Lo que está diciendo es que no solamente es un padecimiento, no es una pequeña incomodidad. El día de hoy, el creyente promedio, sus grandes luchas aparentemente son: la iglesia está alfombrada o no está alfombrada, la iglesia tiene un buen clima o no tiene un buen clima, o este domingo fui a la iglesia y no había estacionamiento, entonces tuve una gran lucha.
Pero no en la época del primer siglo, era algo diferente. Fíjate cómo dice aquí la lucha de padecimientos, la gran lucha de padecimientos, versículo 33. Por una parte dice, siendo ellos un espectáculo público, en pocas palabras, eran personas que sabían que el mundo los iba a señalar, que sus amigos, sus conocidos, sus familias iban a verlos, dice, en oprobios y aflicciones. ¿Sabes lo que está diciendo? Que eran burlas, sufrían desprecios, los maldecían, los señalaban, había acusaciones contra ellos, falsos testimonios, rechazos, había gente que los negaba, decía, no, yo no lo conozco. Eran un espectáculo público en oprobios, en burlas. Después dice que era un espectáculo público en aflicciones, porque había sufrimientos y la gente los veía. Por ejemplo, los corrían de la casa. Yo sé de muchas personas que al conocer a Cristo los corren de la casa. Tan solamente aquí en nuestro país, en el estado de Chiapas, es donde más se ha visto esto. Cuando una persona se convierte a Cristo y pertenece a una comunidad indígena en donde tienen cierto tipo de costumbres, sobre todo en cuestión de religión, el pueblo completo se levanta en oposición hacia este nuevo creyente y entonces no solamente lo despojan de su casa, de sus bienes, sino que pueden llegar incluso a abusar de su esposa y de sus hijas. Y ha pasado innumerable cantidad de veces en los últimos 15 o 20 años. De hecho, desde que Cristo estuvo aquí en la tierra y el cristianismo fue plantado, esto ha sucedido en toda la historia del cristianismo. Entonces, un espectáculo público en aflicciones, sufrimiento, los corren de la casa, matrimonio quebrantado. Hay personas que su esposa, su esposo no quieren saber nada de Cristo y le dicen, es que tú eres ahora un fanático. Y dejan el matrimonio porque la persona ahora está en Cristo. Los hijos se levantan en rebeldía. No, papá, se supone que tú eras un tomador. Se supone que tú, papá, vivías de una manera desordenada a la que nosotros nos acostumbramos. Y ahora tú me dices y me vienes a predicar de Cristo. Entonces los hijos no quieren nada con los padres o con el papá o la mamá que se convierten al Señor. O al revés, el hijo se convierte y no quieren nada los papás con él y lo corren de la casa. Y la gente los ve como un espectáculo y se burlan de ellos. Algunos sufren por el trabajo, los corren de sus trabajos. Algunos los presionan en el trabajo. Me acuerdo de un querido hermano que me platicaba, llevaba poco en la fe y él decía, es que a mí me provocan mucho. Él era un hombre muy pendenciero, un hombre muy fuerte, un hombre que siempre le gustaba usar los puños para arreglar sus situaciones, y dice que en el trabajo él empezó a tener problemas. Me acuerdo que me buscaba, pastor, ayúdeme porque en el trabajo se burlan de mí, me dicen aleluya, me dicen cristiano, me dicen que ahora soy un fanático y me dicen que ya perdí mi hombría porque ya no arreglo todo a golpes. Este hombre dice, lo único que estoy haciendo, pastor, es poder resguardarme y es poder ignorarlos. ¿Qué debo hacer, pastor? Porque estoy siendo tentado a golpearlos como antes. Así que esto es una realidad todavía en este momento, en esta época. Dice espectáculo público en aflicciones también. Algunos eran acusados falsamente, así como Cristo, así como lo hicieron con los apóstoles, con muchos hermanos del primer siglo. Todavía el día de hoy muchos creyentes siguen siendo acusados en diferentes partes del mundo de una manera falsa y caen presos. Entonces, hay una lucha grande de padecimientos. Dice este pasaje que hay amigos que son tratados así, hermanos de los que son tratados así. Era la práctica apostólica de la iglesia del primer siglo, el poder ser solidarios con la iglesia, con los hermanos que eran echados de sus casas, que eran echados a prisión. Era una práctica el poder todos en un mismo espíritu, unidos, servir, apoyar y bendecir a aquellos que estaban pasando en sufrimiento. Me llama la atención que esta práctica sigue hasta el día de hoy y la vemos vigente. Me tocó estar en un pueblo que se llama Betania en Chiapas, en el estado de Chiapas,
un pueblo de personas que fueron desarraigadas, que fueron echadas de sus comunidades indígenas y fueron y se agruparon en un pueblito que le pusieron de nombre Betania. Puros creyentes, puros hermanos que empezaron a apoyarse entre ellos porque habían sido despojados, golpeados, vejados, sus mujeres abusadas, y entre ellos se protegieron y entre ellos crearon una comunidad para poder ellos bendecirse y apoyarse y salir adelante. Esta era la práctica común en la iglesia apostólica del primer siglo. Dice la Escritura: ten amigos, hermanos, de los que son tratados así. Entonces, la iglesia siempre buscando servir a aquellos que son rechazados, que son vejados. También dice que otra práctica eran desprendidos en dar sus bienes, no centrados en las riquezas o en las posesiones. Dice: porque tuvisteis compasión de los prisioneros y aceptasteis con gozo el despojo de vuestros bienes. Lo que está diciendo es, ellos daban para poder servir a otros. Una imagen gloriosa de lo que es la vida cristiana. La nueva vida implica una lucha fuerte, pero también la nueva vida implica una visión fuerte de unidad, una visión fuerte de apoyo unos con los otros. Llama la atención en esta época que hay diferentes organizaciones, asociaciones, el mismo gobierno que está buscando el dar despensas y apoyos a la sociedad, porque muchos quedaron en desempleo, muchos quedaron pues sin alimentos en casa, una situación que no se había visto en décadas en nuestra ciudad o en el mundo entero, pero ahora está sucediendo. Sin embargo, algo que llama la atención es el movimiento también de la iglesia evangélica y de la iglesia en general, llevando alimento y apoyando a los que no tienen. Y esa es una práctica constante que Dios llama a que practiquemos nosotros. Este pasaje nos lleva al punto número 2, dice: la nueva vida implica un anclaje fuerte, implica estar anclados fuertemente. Y dice aquí el pasaje: sabiendo, versículo 34 al final, que tenéis para vosotros mismos una mejor y más duradera posesión. Dice: por tanto, no desechéis vuestra confianza, la cual tiene gran recompensa, porque tenéis necesidad de paciencia, para que cuando hayáis hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Hay palabras claves en este pasaje. Empieza diciendo sabiendo, y al hablar de sabiendo está diciendo que hay un conocimiento y que nos ayuda a no desechar la confianza, porque cuando estamos en confianza tenemos una recompensa, y esa recompensa, dice, nos lleva a nosotros a una necesidad de paciencia. ¿Paciencia hacia qué? Hacia una promesa. Paciencia al cumplimiento de la promesa. Porque al final esto nos sostiene y nos va a dar vida. Versículo 38, mas mi justo vivirá por la fe. Lo que empieza diciendo es primero el conocimiento de todas estas cosas. Cuando estamos en las Escrituras, cuando sabemos el plan global de Dios para nosotros, cuando sabemos que Dios nos creó con el propósito de vivir para su gloria, cuando venimos al conocimiento del Evangelio y entendemos todo lo que ha costado el que nosotros ahora seamos convocados y seamos parte de la familia de Dios, eso nos hace a nosotros estar firmes y anclados. Y eso nos hace a nosotros estar en una confianza en Él, no en una confianza en nosotros mismos. Recuerdo una ocasión platicar con una persona que decía: es que yo tengo que darle confianza a mis hijos y agarrar pasajes de la Biblia que los animen a decirles que ellos son importantes, que ellos son grandes, que ellos pueden, que ellos son creación especial de Dios. De hecho, me decía esta persona, atrás de mi camioneta yo le pegué ahí que mis hijas son princesas de Dios. Y si son hijos, son príncipes de Dios.
Y entonces les estamos nosotros, me dice esta persona, como pareja, siempre adoctrinando a nuestros hijos que ellos son ganadores, que ellos son triunfadores y que ellos tienen que salir adelante. La verdad es que eso no es del anclaje del que habla este pasaje. Dice aquí, sabiendo que tenéis para vosotros mismos una mejor y más duradera posesión. El anclaje verdadero para poder soportar las pruebas y la vida, nosotros tenemos que estar en las Escrituras, exclusivamente en la parte donde habla, que es toda la Escritura, de la obra de Cristo. Lo que Cristo ha hecho y lo que su obra ha logrado a nuestro favor y lo que nos garantiza. Nos garantiza una vida eterna, nos garantiza una nueva vida en Cristo. Nuestra posesión ahora es Dios mismo, es su presencia. Me encanta cómo lo dice John Piper, el predicador tremendo de este siglo, y él dice lo siguiente: Dios es el Evangelio. Nuestra más grande posesión es Dios mismo. La transformación de la nueva creación es nuestra unidad a Dios. La transformación es que ahora Dios habita en nuestros corazones. Por lo tanto, nuestra naturaleza es desechada y ahora estamos en una naturaleza nueva. La posesión verdadera es Dios mismo. Es Cristo mismo, es su Espíritu Santo moviéndose en nosotros, transformándonos, moldeándonos, santificándonos, hasta el día del Señor en que nosotros podamos estar con Él y disfrutar de esa posesión eternamente. Sabiendo, dice, conociendo que tenéis para vosotros mismos, no riquezas terrenales. No está hablando de una posesión de un carro del año, no está hablando de una casa nueva, no está hablando de ropa de lujo, no está hablando de joyas, no está hablando de una apariencia excelente, no está hablando de que ahora tú vas a ser muy guapo, vas a ser muy bella. Está hablando, tu posesión es una verdadera y duradera posesión. Dice, por lo tanto, no desechéis vuestra confianza. En pocas palabras, debes estar confiado, debes permanecer firme, debes estar bien plantado. Porque cuando estamos bien plantados y estamos firmes, dice, tiene una gran recompensa. El que nosotros estemos ahí confiados, plantados, ¿en qué? En el conocimiento de la más grande, la mejor, dice, y más duradera posesión, que es Dios mismo. Cuando conocemos la obra de Cristo y sabemos lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario y creemos que Jesús es el Hijo de Dios y que vino exclusivamente a darnos a nosotros una nueva posición delante de Dios, de tal manera que la obra de Cristo viene a ser para nosotros la base fundamental de nuestra transformación y viene a ser para nosotros la base de nuestra esperanza. Por lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario y porque Él murió y porque Él resucitó, nosotros, como dice el apóstol Pablo, podemos vivir mañana. Y esa vida del mañana, esa vida nueva, es nuestra mejor y más duradera posesión, porque esa vida es por medio de Cristo, porque esa vida es en Cristo y esa vida es para Cristo. Vamos a ser resucitados, vamos a ser presentados delante de Dios y Cristo como nuestro abogado defendiéndonos ante el juicio glorioso. Y al final de cuentas, nuestra duradera posesión es estar en la presencia de Dios por toda la eternidad. Por lo tanto, no dejes de confiar. Tal vez ahora mismo tú estás pasando por padecimientos, por luchas. Tal vez tienes problemas en el trabajo, tal vez no tienes economía, tal vez estás batallando en confiar en medio de tantas malas noticias. Que viene la pandemia, que ahora apareció esto, que tembló en tal lugar, que ayer hubo un eclipse, que todo esto, y tú buscas en internet y te fijas y todo parece que es un mal augurio, como le llama este mundo. Pero el llamado de Dios a nuestras vidas, si eres un hijo de Dios, es no pierdas la confianza. Dice, no desechéis vuestra confianza, porque ¿sabes qué? Tiene grande recompensa.
Dice, tenéis necesidad de paciencia para que cuando hayáis hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. ¿Sabes algo? Debemos pedirle, Señor, ayúdanos a tener paciencia. Y mira, hay una realidad en esto. La paciencia en la voluntad de Dios hace o nos lleva al cumplimiento de la promesa del Señor. Por eso nos dice, ¿sabes qué? Detente y no deseches la confianza. Sigue confiando, aguanta, tú puedes. Hace unos días estaba viendo una película. A mí me gustan las películas que hablan de un poco de las bélicas, de guerra, de la Segunda Guerra Mundial, algunas históricas o de otras batallas que ha habido en Afganistán y todo esto. Y me gusta mucho el entrenamiento que hacen los soldados cuando están preparando. Hay un grupo de Estados Unidos en el ejército que son los Navy SEALs, y ellos cuando se están preparando, el llamado de ellos es cuando están en medio de los asalles y están ellos siendo entrenados y están bajo climas adversos y están en sufrimiento y están llevando su cuerpo al extremo en un entrenamiento, ni siquiera en la guerra. Están ellos ahí y están los entrenadores diciéndoles en todo momento: hey, tú no puedes, rájate, ¿sabes qué? Tú no estás hecho para esto. Y los están desanimando constantemente y están bombardeándolos psicológicamente para que ellos dejen por el entrenamiento y se rajen. Entonces, en una de las imágenes de esta película se levanta uno de ellos, ya no aguanta la presión, es tanto lo que le están gritando, diciéndole que es un inútil, que no puede, que no tiene la fuerza, la fortaleza, que se levanta y hay una campana a la distancia en donde él corre y toca la campana diciendo: me rajo, hago público que ya no tengo confianza en mí mismo y me rajo. El mundo está como ese entrenador y te está gritando: tú no puedes, tú eres débil. Es el diablo también el que está arriba de ti presionándote y diciéndote: no puedes, las circunstancias son más grandes que tú. Pero ¿sabes algo? Hay alguien que nos está hablando desde el cielo y es Cristo mismo, y es el Espíritu Santo en ti también, que te da el impulso y la fortaleza para que permanezcas, para que no te rajes. Y permaneces y avanzas, y tú sabes que tienes que seguir en medio de estas pruebas y en medio de este entrenamiento, porque al final la recompensa es mayor y es algo que Dios diseñó. Dice la Escritura, versículo 37, porque dentro de muy poco tiempo el que ha de venir vendrá y no tardará. Amados hermanos, Maranata, Cristo viene, pronto va a venir. Cuando yo era pequeñito, me acuerdo, yo nací en un hogar cristiano, yo siempre escuché a los pastores predicar y decir: Cristo viene, Cristo viene. Después de 40 años, aparentemente Cristo no ha venido y Cristo no ha venido, pero es por la gracia y la misericordia de Dios. Pero yo te digo el día de hoy hay más señales que hace 40 años de que Cristo está a las puertas y Cristo viene. Hoy estamos más cerca del cumplimiento de esa promesa. Por eso no te rajes, no dejes esa confianza, porque esa confianza en el Señor, esa firmeza, ese anclaje firme en saber lo que Él ha hecho, y lo que Él nos ha dado y lo que nos ha convertido en Cristo, nos debe mantener a nosotros firmes, sabiendo que Cristo viene pronto, que pronto viene el día de nuestra redención. Dice: mas mi justo vivirá por la fe. Debemos tener paciencia. Romanos capítulo 5 es otro pasaje que nos ayuda también a entender esta misma parte. Dice así, Romanos 5, por tanto, habiendo sido justificados por la fe, habiendo sido ahora nosotros presentados justos delante de Dios por medio de Cristo y de su obra, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, es lo que dice, por medio de quien también hemos obtenido entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes. Es lo que dice. Ahora tenemos entrada en la fe a esta gracia, a esta recompensa gloriosa que no merecíamos, dice, en la cual estamos firmes. Y cuando habla firmes,
Estamos firmes en qué? En nuestra salvación, firmes en lo que Dios ha hecho, firmes en el Evangelio, firmes en Dios. Y entonces cuando estamos firmes, fíjate lo que pasa, nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. ¿Qué significa? Que nosotros nos gozamos, nos deleitamos, y nuestra ancla más firme es saber que un día vamos a ver la gloria de Dios en todo su esplendor, en toda su plenitud. A mí me hubiera encantado ayer haber visto el eclipse que fue tan anunciado, y no lo pudimos ver aquí en Ciudad Juárez porque estaba muy nublado. Pero cuando tú ves este tipo de efectos de los astros, cuando vemos este eclipse, y que finalmente lo tuve que ver a través de la televisión, tú ves la gloria del astro, de la luna, y ves cómo está iluminado por el sol, y cómo cuando la tierra se atraviesa lo ensombrece, y hay una variación de colores muy impresionante, que a mí me deleita y me gusta mucho. Y vemos esa gloria y decimos, qué padre poder ver esto. Yo me lamenté no haberlo visto ayer, no haber podido verlo con mis ojos. Yo le anuncié a mis hijas, vamos a salir a la carretera de la ciudad y vamos a ver un lugar por ahí, vamos a estar revisando el eclipse, y no lo pudimos hacer y tuve una frustración al respecto, pero va a haber otro este año, así que esperemos que nos toque verlo. Nosotros hoy mismo estamos deseosos por el conocimiento, por lo que la Biblia nos informa de lo que es la gloria de Dios. Dice el salmista que los cielos cuentan la gloria de Dios. Ese eclipse cuenta la gloria de Dios. Es una pequeña muestrita del poder y la gloria que nosotros tenemos guardados en esperanza, que un día vamos a ver al mismo Dios que creó el cielo, la luna, las estrellas, todo lo que existe. Esa esperanza nos debe llevar a nosotros a ser pacientes, a permanecer. Pablo en este capítulo 5 dice, nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Imagínate, si nosotros vemos la gloria del sol que no se apaga, que no se consume, vemos la gloria en una pequeña flor. Hay unas flores que tenemos en casa, una macetita, y da unas pequeñitas flores rojas, que en el día están muy vivas de color y están abiertas totalmente. Y están chiquitas, pero se ven hermosas. Y me gusta ir a verlas, contemplarlas. Mis hijas también las han observado. Pero en la noche estas florecitas se cierran como los capullitos chiquitos y se pierden, no se ven. Y yo les digo a mis hijas, fíjense qué hermosa planta Dios la diseñó. En el día se abre y en la noche se cierra. Hermosa plantita. Y mis hijas se deleitan también en eso. Bueno, el mismo Dios creador de esta plantita tan hermosa, esa planta y ese efecto muestra la gloria de Dios. Ahora imagínate estar ante la presencia de Dios, ver al Dios vivo en el medio de su trono, en la visión que tuvo el profeta Ezequiel, la visión que tuvo Isaías, la visión que tuvo el apóstol Juan en Apocalipsis. Todas estas visiones en conjunto de lo que es la gloria del cielo, de ver a Dios como lo describe la palabra, un Dios glorioso. Esa es nuestra más grande posesión, esa es nuestra más grande esperanza. Por eso dice, nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Ahí en Romanos 5, también versículo 3 dice, y no solo esto, sino que también nos gloriamos, y esta es la parte que debe escuchar hoy, en las tribulaciones. Ay, pero espérate, ¿cómo nos habla que nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios? Pero en contraste te dice, también nos gloriamos en las tribulaciones. De la misma manera que nos emociona pensar en un Dios vivo y estar frente a su trono de gloria y alabarlo y glorificarlo por toda la eternidad, también, dice la Escritura, nos debe producir la misma emoción cuando estás en tribulaciones. Dice, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Y lo que nos está diciendo es que cuando vienen los momentos difíciles, la tribulación nos lleva a nosotros a que nuestro carácter sea moldeado. Y entonces la presencia del Espíritu Santo viene y nos hace a nosotros, a través de las tribulaciones, más parecidos a Cristo. Dice el versículo 4, y la paciencia produce carácter probado.
Y el carácter probado es toda la evidencia de que eres un hijo de Dios. El carácter probado es la evidencia que Jesús decía: por sus frutos los conoceréis y sabrán que son míos, que son mi posesión. ¿Cuáles son esos frutos? Lo que habla Gálatas capítulo 5. Y luego dice, y el carácter probado produce esperanza. Fíjate qué glorioso. Cuando estamos en pruebas y tribulaciones, en el trabajo, en enfermedad, con tu matrimonio, en situaciones de persecución, cuando estás siendo burlado, ¿sabes algo? Dice la Escritura que entonces al último tenemos esperanza. O sea, todo esto Dios lo permite en nuestras vidas para que al último nosotros tengamos el anclaje firme en la esperanza. Dice el versículo 5, la esperanza no desilusiona, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo que nos fue dado. Lo que está diciendo es que al último, cuando estamos en medio de las tribulaciones, debemos gloriarnos. Amigo y hermana que me escuchas, hermano que me escuchas, yo te digo el día de hoy, va a llegar un momento en donde vamos a estar sufriendo tribulación y persecución. Cada vez tú lo puedes experimentar en las redes sociales. Cuando tú expones o hablas en contra del homosexualismo o hablas en contra de lo que es la práctica pecaminosa, haces una denuncia y dices, esto no es lo que Dios manda, esto es lo que al contrario Dios denuncia y condena. Entonces eres llamado intolerante, entonces es cuando eres señalado. Es posible, como ya está pasando en Estados Unidos, que seas perseguido. Hay pastores que se les ha prohibido predicar por haber mencionado cosas como la que acabo de decir. ¿Y saben algo? Eso les prohíbe desde una corte, un juez le manda no predicar a algunos pastores y entonces ellos empiezan a escribir libros. Después los empiezan a perseguir. A algunos pastores les han cerrado sus canales de YouTube, les han cerrado sus redes sociales porque han hecho algunas expresiones que aparentemente para el mundo son cosas contrarias. Claro, porque lo que es de Dios, el mundo no lo puede resistir. Porque lo que es de la luz, las tinieblas no la resisten porque sus obras son expuestas. Amado hermano y hermana, si estás en Cristo y estás viviendo conforme a la verdad de las Escrituras, tú vas a ser perseguido un día y vas a sufrir oprobio. Lo que estamos viviendo ahora con la pandemia no es absolutamente nada para lo que viene para la iglesia del Señor. Estamos viviendo tiempos difíciles. Vemos nuestra cultura cada vez degradándose más y yéndose y deslizándose hacia lo más terrible y pecaminoso. En este momento está una campaña muy fuerte en las redes sociales y está una campaña muy fuerte en los congresos en diferentes países para poder permitir lo que es el sexo con niños o permitir lo que es la pedofilia, lo que se llama así. Y ellos dicen, y los que son partidarios de esta práctica, dicen que esto es algo que ellos a los que tienen derecho, porque es un sentimiento que tienen y ahora tenemos que respetarlos. Y ellos están ahora metiendo iniciativas en los congresos de los países y hay un grupo muy fuerte que está buscando toda esta tendencia pecaminosa y degradante de nuestra sociedad. Y tú y yo como iglesia tenemos que levantarnos y tenemos que denunciar y tenemos que oponernos y tenemos que ir a los congresos de la nación, congresos de los estados, tenemos que hablar con los políticos y tenemos que anunciarles cuál es la voluntad de Dios, porque Dios eso nos manda. No podemos quedarnos pasivos, pero al hacer eso, ¿sabes algo? Tu vida se está exponiendo. Al hacer eso, tus hijos están siendo expuestos. Al hacer eso, tú vas a sufrir oprobio, persecución, señalamiento. Pero esa es la vida cristiana. Cuando eso venga, gloríate en las tribulaciones. Si tú ahora estás viviendo tribulaciones porque eres nueva persona en Cristo y te están señalando, te están diciendo, no, tú ya eres de los aleluyos, ¿sabes qué? Aquí en mi casa somos de esta religión o de esta religión, no puedes tú buscar al Señor, no puedes tú ser creyente y te corran de tu casa o te desechen, tu esposo se burla de ti, tu esposa se burla de ti, tus hijos se ríen de ti. ¿Sabes qué? En ese momento gloríate en las tribulaciones.
Porque lo que esas tribulaciones están provocando es convertirte más en Cristo. Y entonces ese pasaje que dice la Escritura, con Cristo estoy juntamente crucificado, se va haciendo más perfeccionado en tu vida. Esa es la verdadera manera de vivir de los creyentes. Hoy ser creyente implica, en una visión muy carnal y muy simplista, implica el ir a la iglesia, el tener una Biblia en la casa, el poder aprenderte algunos cantos y cantarlos en público, y el tener un argot, el poder hablar y decir, sí hermano, sí amén, sí aleluya, sí yo voy, sí yo quiero. Es muy fácil hoy en el cristianismo, en las redes sociales, en el Facebook, poner, a ver, aplaudan todos los que digan que viva Cristo. Y ahí están 2, 3 chicharitos diciendo ahí, like. Eso no es el cristianismo. Hoy mucha gente dice, a ver, todos los que no digan amén, aquí en mi Facebook, entonces no siguen a Cristo. A ver, di amén. Y ya todos amén. Así como diciendo, creyendo que el amén, yo ya me expuse públicamente, ya todos saben que soy creyente, me van a llevar al Coliseo Romano, me van a despedazar los leones porque puse amén en el Facebook. Eso es el cristianismo triste del día de hoy. El verdadero cristianismo implica, amigo y amiga, amado hermano y hermana, estar dispuesto a dar tu vida por Cristo. Estar dispuesto a entrar en las más terribles tribulaciones. Estar dispuesto a ser desollado vivo por causa de Cristo. Y en eso gloriarte y decir, Señor, gracias porque voy a ver tu faz. Voy a ver tu rostro. Yo lo he platicado antes, lo voy a platicar hoy una vez más. En ocasión fui echado a prisión porque estábamos compartiendo de Cristo con estudiantes en la ciudad de Delicias. Y andaba con un grupo de misioneros, éramos algunos misioneros, uno venía de Sudáfrica y otros de aquí de Estados Unidos y de ahí unos locales, y yo aquí de Juárez. Y estábamos afuera de una escuela y estábamos compartiendo con jóvenes y les dimos Nuevos Testamentos. Me acuerdo que regalamos alrededor de 2,800 Nuevos Testamentos, los jóvenes que iban saliendo de la secundaria y los que iban entrando, unos testamentos chiquitos. Y cuando terminamos, al último sale el director y nos empieza a gritar y nos empieza a maldecir y se mete. Dijimos, bueno, pues no todos van a estar de acuerdo en que regalar la palabra sea lo mejor. En eso llegó la policía, nos detuvo, nos llevó a prisión. Y la acusación era que nosotros estábamos repartiendo material pornográfico, una falsa acusación. Cuando llegó la policía y nos rodeó, me acuerdo que yo dije, buenas tardes, dígame de qué se trata. Me dicen, ¿sabes qué? Están siendo ustedes detenidos porque están repartiendo material pornográfico. Me acuerdo que yo les dije, bueno, el material está aquí en esta caja. Nos había quedado una caja con 99 Nuevos Testamentos porque cada caja traía 100, habíamos regalado uno, quedaron 99. Dije, déjeme llevo la caja porque es la evidencia de lo que estábamos regalando. Nos llevaron a la comisaría, ahí nos encerraron en una mazmorra ahí pequeñita, éramos 3 personas, 2 de los misioneros salieron huyendo, como Pedro, salieron corriendo, pero cuando nos metieron a prisión, nosotros íbamos en la patrulla, íbamos gozosos, íbamos diciendo, Señor, ¿qué vas a hacer en medio de esto? ¿Qué va a pasar? Créanme que cuando estás bajo ese tipo de situación diferente a lo que vives normalmente, empieza a preguntarte muchas cosas. ¿Qué va a pasar? ¿Iré a pasar la noche en prisión? Lo primero que pensé fue, ¿qué se siente estar en prisión? Yo he ido a muchas prisiones en el país visitando y predicando, pero esa era la primera vez que yo iba preso. Así que iba hasta con gozo, así como a ver qué se siente. Y cuando entramos a la prisión me querían quitar la caja, le dije, no me la quiten, déjenme la caja, porque esta es mi evidencia. Así que me echaron a la prisión con todo y caja, nos quitaron el cinto y la corbata para no irnos a suicidar allá adentro. Y cuando estamos adentro, resulta ser que estamos viendo hacia una pared que era un pasillo y había otras pequeñas celdas a los lados, no sabíamos cuántas, y se oía mucha gente que estaba ahí presa. Estando ahí, nosotros nos hincamos, nos pusimos a orar, dijimos, Señor, muéstranos tu propósito, ¿qué es lo que quieres, Señor? Nos gozamos en medio de esto. Nos están acusando falsamente, Señor, no somos dignos. Número 2, nos están llevando a la cárcel, Señor, por causa de tu nombre. Señor, no somos dignos de esta distinción, Señor, pero muéstranos.
Ahí nos pusimos a orar. Terminando de orar, dijimos, vamos a predicar. Prediqué yo, después predicó otro, después predicó el que iba de Sudáfrica y me tocó a mí traducirle. Y total que fueron 3 o 4 predicaciones. Cantamos algunos cantos. Toda la gente que se oía en las demás celdas estaba aplaudiendo mientras nosotros cantábamos. No teníamos guitarra ni nada, pero cantábamos ahí a pulmón. Terminando, hicimos un llamamiento, invitamos a todas las personas que nos escuchaban, si ellos querían reconocer a Jesucristo como su Señor y su Salvador, si ellos querían invitar a Jesús a que viniera a sus vidas como Señor, invitarlos al arrepentimiento. ¿Y cuál fue esa sorpresa? Que yo les decía, el que quiera que Jesús venga a sus vidas y sea el Señor de su vida, ¿quiere reconocer a Jesús? Di yo quiero. Y grita fuerte. Entonces la gente empezó a gritar, yo. Hombres, mujeres, de todo se oía, muchas voces. Vamos a orar, empezamos a orar. Oramos ahí, se oyeron llantos, se oyeron sollozos. Estábamos gozosos. Pasaron como 3, 4 horas. Cuando en eso vino el guardia y me dice, ¿sabes qué? Necesitan presentarse ante el juez ya los está esperando. Y le dije, ¿sabes qué? Dile al juez que me espere porque ya lo esperé 5 horas o 4 horas. Le digo, dile que me espere, déjame, entrego este material a la gente que está acá. El guardia me dijo, muy bien, haga lo que usted necesite hacer. Entonces me fui y empecé a entregarle a cada uno de los presos Nuevos Testamentos. ¿Cuál fue nuestra sorpresa? Que eran exactamente 99 presos. 99 Nuevos Testamentos que Dios había permitido que nos sobraran y nos llevaron falsamente ahí para que nosotros pudiéramos predicarle a esas 99 almas que estoy seguro que muchos de ellos fueron nacidos de nuevo en ese momento, muchos de ellos fueron transformados por el poder de la palabra. Cuando estamos en medio de pruebas y luchas, amados hermanos, gocémonos, deleitémonos, gloriémonos, porque sabemos que el Señor tiene algo más grande y más portentoso y más poderoso. Cuando terminamos de entregar los Nuevos Testamentos, llegamos con el juez, ya la caja iba vacía, ya no traía yo pruebas, ¿verdad?, de qué es lo que habíamos estado regalando. Cuando llegamos con el juez lo único que hizo fue regañarme y decirme, a un juez nunca se le hace esperar, váyanse antes que los vuelva a detener. Y nos corrió y salimos, y cuál es nuestra sorpresa, que afuera había como unos 12 pastores que estaban orando por nosotros, por la liberación de los misioneros que habíamos ido a la ciudad de Delicia, Chihuahua. Cuando estemos en medio de pruebas, situaciones, no podemos saber lo que Dios está haciendo, pero tenemos este conocimiento, como dice el pasaje, de que las pruebas producen en nosotros paciencia. Y esa paciencia nos lleva al final de cuentas a tener gozo, un carácter probado. Dice en el tercer punto de este mensaje, ya para culminar, la nueva vida implica una visión fuerte. Dice, mas mi justo vivirá por la fe, y si retrocede, mi alma no se complacerá en él. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición. O sea, la visión del creyente es hacia adelante. No podemos retroceder. No somos de los que se rajan. No somos de los que se detienen y dicen, no lo voy a hacer, prefiero irme hacia atrás. El que es creyente, la evidencia de que eres nacido de nuevo, escogido por Dios, es que permaneces. Nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para la preservación del alma. ¿Qué significa? Que no nos interesa a nosotros perder nuestro cuerpo, los miembros de nuestro cuerpo, perder a nuestros hijos, perder nuestro matrimonio, perder nuestros bienes. Lo único que nos debe interesar es la preservación del alma. Tú no la puedes preservar, pero puedes confiar en fe en aquel que ha prometido que va a conservar nuestras vidas en sus manos. Dice la Biblia que Él tiene nuestras vidas en sus manos. Entonces, este pasaje nos está diciendo, no somos de los que retroceden para perdición, sino somos de los que tenemos fe para la preservación del alma. Nosotros tenemos fe para poder estar firmes en aquel que guarda nuestras almas, en aquel que ha prometido que no nos vamos a perder, en aquel que ha prometido que nos va a llevar aún más allá de la muerte, como dice el salmista.
La pregunta del día de hoy es, ¿cómo estás ahorita? ¿Estás retrocediendo? Esta semana hablé con una persona, un creyente, que me dijo: pastor, es que el no estar congregándome me hace cada vez tener más influencia del mundo. Estoy batallando con esto. Yo te digo a ti, si me estás escuchando, o te digo a cualquiera de los que me está oyendo el día de hoy, no retrocedas, permanece, ánclate en el Señor, pon tu mirada firme en Cristo, pon tu mirada firme en el llamamiento que Dios ha hecho para ti. No retrocedas, no te rajes. Eres de aquellos que le falta paciencia y dices: ya no puedo esperar más, ya no puedo más. Te falta la fe en este momento, pierdes la esperanza, te falta el carácter probado, las tribulaciones sacan lo peor de ti. Entonces yo te voy a decir: vas en camino a la perdición. Arrepiéntete, busca al Señor, clámale a Él y dile: Señor, arráigame, lléname de tu Espíritu Santo, aviva tu obra dentro de mí, Señor, y ayúdame a permanecer firme en la esperanza. Este pasaje empieza diciendo que es por medio del conocimiento. Y una vez más yo te digo: involúcrate en las Escrituras, métete en la palabra de una forma activa. Lee, escudriña, revisa, ánclate. Permite que tu mente sea moldeada, sea transformada. Permite que tu corazón sea afirmado en el Señor, en la esperanza. Van a venir pruebas, amado hermano y hermana. Van a venir problemas, van a venir situaciones difíciles. Los vecinos se van a levantar contra ti, no importa. Van a hablar de ti, no importa. Mientras tu alma sea preservada para el Señor y mientras tú permanezcas en la esperanza de esa grande posesión que Dios te ha dado, que es su misma presencia, con eso es suficiente. Afírmate en Él. Yo te digo: ¿tienes fe? ¿Tienes esperanza? ¿Estás afirmado en las promesas de Dios? ¿Estás buscando constantemente permanecer en su voluntad? ¿Hay fruto de un carácter probado en ti? ¿Hay paciencia? ¿Reaccionas con gozo y con alta expectación de lo que Dios hará en ti por medio de las pruebas, de las luchas, de los oprobios, de los señalamientos? Entonces, estás en el Señor. El llamado de Dios para nosotros hoy es: permanece, lucha. ¿Sabes por qué? Porque al final Dios es nuestra más grande posesión. Hay mucha gente que anhela y piensa en las calles de oro, en el mar de cristal, en las mansiones en el cielo. ¿Sabes algo? No pienses en eso. Piensa en una sola cosa: Dios es toda nuestra riqueza en gloria. Él es toda nuestra posesión. No hablamos de cosas materiales. El oro en el cielo no es como lo conocemos aquí. El oro verdadero es Dios mismo. Las piedras preciosas son Dios mismo. Las perlas que dice la Biblia en la visión de Juan, que es la puerta del lugar ahí, del cielo, que son de perla, es Dios mismo. Dios es nuestra más grande joya, es nuestra más gloriosa posesión, es lo más anhelado. Esa es nuestra esperanza. En medio de esta pandemia, de los problemas económicos, en medio del cansancio físico por el trabajo, en medio del agobiado que estés, yo te digo el día de hoy: no pierdas la esperanza, confía en el Señor, porque Él viene, amados hermanos. La prueba también viene. Gloríate en la esperanza y gloríate en medio de las pruebas y las luchas, porque ahí está Cristo obrando a través de esto en tu vida, perfeccionándote. Vamos a orar juntos en esta hora para terminar. Y vamos a pedirle a Dios que nos ayude a permanecer fieles en Él. Y como mencionamos en este pasaje, recordar que la nueva vida implica una lucha fuerte, recordar que la nueva vida implica un anclaje fuerte en Él, y recordar que la nueva vida implica una visión clara y fuerte. Vamos a orar en esta hora y que Dios nos ayude a permanecer en Él. Inclina tu rostro. Dios, te adoramos y te bendecimos. Señor, ayúdanos a ser firmes, fuertes en ti, a permanecer en ti, Señor. Que van a venir pruebas, luchas, persecuciones, dificultades, van a venir,
Va a venir la enfermedad, va a venir la prueba. Vamos a confrontar situaciones en el matrimonio, con los hijos. Vamos a confrontar situaciones de todo tipo, con los vecinos, con la sociedad, con el gobierno. Señor, va a haber pandemias, va a haber situaciones difíciles, terremotos. Todo esto está anunciado, Señor. Ayúdanos a gloriarnos y deleitarnos en tu obra, Señor, y en la esperanza de nuestra más grande posesión, que eres tú. Y ayúdanos, Señor, también cuando estemos frente a las pruebas, las luchas y las dificultades, a no perder de vista nuestro preciado tesoro, que eres tú, y a gloriarnos en las pruebas, a gozarnos, a deleitarnos en medio del dolor también. Y poder decir, como el apóstol Pablo, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. El vivir es Cristo y el morir es ganancia, es algo bueno. Señor, yo te ruego que fortalezcas la fe de los que me están escuchando. Levántales en el nombre de Jesús, en el poder de tu Espíritu Santo. Aviva la obra de tu iglesia, Señor. Espíritu Santo, levanta al que está triste, al caído, Señor, al desconsolado, al que está pasando por pruebas, fortalécele, ayúdale a levantarse, Señor, y a danzar en el Espíritu, en ti, Señor, en medio de la prueba. Tu palabra dice que has cambiado nuestro lamento en gozo, nuestro lamento en baile. Señor, cambia nuestro lamento en baile. Y tú lo has hecho en la cruz del Calvario, Señor. Tú has cambiado nuestro dolor, Señor, lo has transformado en motivo de gozo y de deleite y de fiesta. Dios, gracias por tu palabra. Afírmanos en el nombre de Cristo Jesús. Si alguien, Señor, que me está escuchando el día de hoy no te conoce, Dios, dale el don de la fe, ayúdale a creer. Ayúdale, Señor, a responder en arrepentimiento en el nombre de Jesús. Atráelo a ti, Dios. Llénalo de tu Espíritu en el nombre de Jesús. Amén. Amado hermano y hermana que me escuchas, Dios te bendiga. Persona que me escuchas, una bendición para ti, esperando que la gracia de Dios sea sobre ti esta semana. Que Dios te bendiga y nos vemos el próximo domingo en punto de la 1 de la tarde.